Hola, cordial saludo. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Activen la campanita para que siempre les lleguen los temas, para que estén siempre conectados con el contenido del canal. Activen la campanita, suscríbanse al canal, denle un like a los temas, mis queridos y apreciados hermanos, amigos y familiares que me ven. Vamos a continuar el estudio que llevábamos acerca del paso del lugar santo al lugar santísimo y en lo que pasó a ser Cristo Jesús en el lugar santísimo. Pero antes de seguir con el tema, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos, oh Padre y Rey Celestial, para que seas tú obrando por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de los que van a ver este tema, van a oír este tema y lo van a ver. Te pido, Señor, que seas tú enviando, Padre Santo, el Espíritu Santo a este lugar y hable por medio de este servidor, que yo sea tu instrumento en las manos tuyas, para que todos y cada uno podamos entender el mensaje que tú nos quieres transmitir en este día y a esta hora. Te pedimos, Padre misericordioso, que lo envíes desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que, Señor, se cumpla la palabra que Él ha dicho, dejó escrito en su palabra, y en tu palabra que dice, donde esté invocado el nombre, mi santo nombre, ahí estaré en medio de ellos. Padre misericordioso, te pedimos pues que nos bendigas y que si hay un prejuicio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, sea desarraigado para que el tema que se va a explicar, se va a predicar, sea comprendido. Te pedimos también perdón por nuestros pecados y faltas, no porque nosotros hayan méritos, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Es como venimos estudiando acerca de el tema de el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, así como lo hacía el sacerdote en la tierra, en el tabernáculo que hizo Moisés y que hablábamos de Aarón. Entonces que él pasaba, como sumo sacerdote, pasaba una vez al año del lugar santo al lugar santísimo. Él entraba hasta dentro del velo donde estaba el arca del pacto, que contenía la ley de Dios. Y entonces dice en Levítico 26, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes, séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, la palabra de Dios nos habla de esto que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, pero que Cristo pasó a hacerlo en el cielo. Entonces, ¿qué pasó Cristo a hacer en el santuario, en el lugar santísimo, después de 1844? Recordemos que estudiábamos acerca de qué es la purificación del santuario, y qué era lo que se debía hacer, o qué era lo que es la expiación del santuario. Hoy vamos a estudiar qué pasó a ser Cristo. Entonces, en el lugar santísimo, ¿qué pasó a ser Cristo? Una obra de juicio. ¿Una obra de qué? Una obra de juicio. Entonces, ¿a quiénes está juzgando y por quién empieza este juicio? Entonces, ¿a quién está juzgando? Dios. ¿Y por quién empieza esta obra de juicio? Esto lo vamos a mirar a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, muy claramente vamos a mirar en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, nos dice de la siguiente manera.
Daniel capítulo 7, versículos 9 y versículo 10 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Y los libros qué? Fueron abiertos. Nos dice de la siguiente manera. Entonces, así se presentó la visión del profeta el día grande y solemne en el que los caracteres y vidas de los hombres habrían de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en el que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. En Salmos capítulo 90, versículo 2 nos habla de lo siguiente. En Salmos capítulo 90, versículo 2 nos dice de la siguiente manera: Antes que naciesen los montes y formase la tierra, el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir el juicio. Entonces vemos claramente que ¿quién es el que debe presidir este juicio? Que comenzó en 1844, del 22 de octubre, cuando pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo en el otoño del 22 de octubre, en el mes de Tisri, el séptimo mes, que pasó a hacer una obra de juicio. ¿En dónde? En el lugar santísimo. ¿Quién tenía que presidir este juicio? O sea, el juez o el autor de todo ser y de toda ley. ¿Que es quién? Dios. Y dice que debía de presidir este juicio. Y millares de millares y millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Entonces, vemos que Dios pasó, el Padre pasó con un ¿qué? Con los ángeles. Dice que las llamas de fuego son ángeles. ¿Que pasaron con quién? Con el Padre. Y también se ve otra escena en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fueron dados dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos que a Daniel, desde el Antiguo Testamento, aproximadamente unos 500 años antes, escribió este libro de Daniel. O sea, en el tiempo que fue recibido esta visión de las 4 bestias, estaba él en Babilonia. Y en ese tiempo se escribió ¿qué? Este libro. Él vio ya al Hijo del Hombre que pasaba, y lo miraba cuando iba a pasar después de las 2300 tardes y qué, y de mañanas, o sea, cuando se terminara el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Entonces pasaría, entonces primero pasa el Padre, y luego pasa ¿quién? Jesús hacia el anciano de días, que viene a ser Dios el Padre. Y entonces dice, la venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Él viene al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. ¿Cuándo le será dado este reino? Entonces, Dios está en el cielo recogiendo su reino. O sea, los que van a ser súbditos de su reino. ¿Y quiénes queremos ser súbditos de su reino? Ustedes y cada uno de los que están escuchando este canal Adventista Sana Doctrina, y este servidor que está acá, que es un instrumento utilizado por Dios para llevar este mensaje. Entonces, esta venida no es su segundo advenimiento a la tierra. La profecía predijo que había de realizarse el fin de los 2300 días. Recordemos que Guillermo Miller dijo que venía Cristo en 1844. Pero esto que él estudió aquí
que el Hijo del Hombre vendría, no era la segunda venida de Cristo, era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. En 1844, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote está en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios el Padre, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Es que está haciendo Cristo en el lugar santísimo. Está haciendo una obra de reunir el reino, los hombres que van y mujeres que van a participar de este reino en el cielo. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos habla de la siguiente manera. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4:17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, ¿por quién comienza el juicio? Entonces, por la casa de Dios, o sea, por el pueblo de Dios, o sea, por los que algún día decidieron seguir a Cristo, los que dicen ser cristianos. Entonces, el juicio comienza por la casa. Oigamos adventistas del séptimo día. Primero comienza ¿por quién? Por la casa de Dios. El rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así es el gran día de la expiación final y el juicio. Los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos, o sea, de los que no creen en el evangelio, es obra distinta y se verificará en fechas posteriores. Eso también vamos a estudiar cómo será ese juicio para los impíos, para los que no creen en el evangelio de Cristo. O sea que el juicio comienza por los que hemos confesado los pecados y reconocemos que en el cielo hay un ¿qué? Un santuario y que Cristo está llevando este juicio. Así, mi querido y amigo y hermano, aquel que no ha aceptado a Cristo y confiesa sus pecados, ya usted está participando de este ¿qué? De este juicio, que también se ha adherido a la iglesia por medio del bautismo, confiesa sus pecados y quiere apartarse del mal. Entonces, a estos es que Dios está juzgando en el juicio. A los impíos no, ese juicio será posterior. Y después vamos a entender por qué dice esto, de que este juicio será posterior. Porque, como le digo, el tema de la iglesia adventista del séptimo día es un tema muy extenso, abarcante, y por eso es una sana doctrina. La iglesia adventista del séptimo día tiene una sana doctrina. Y entonces dice, ¿en dónde están registrados nuestros pecados? Entonces, en el cielo hay unos libros literales. Vamos a mirar a través de la escritura cómo se llaman estos libros. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces vamos a mirar cómo es que se llaman estos libros. En Lucas capítulo 10, versículo 20, nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 10, versículo 20. Nos dice de la siguiente manera: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Los apóstoles fueron mandados
o unas personas que llamaban los 70, después de los apóstoles, fueron mandados los 70 hombres a predicar el evangelio. Ellos volvieron contentos de porque los demonios se sujetaban a ellos, y Jesús les contestó: no os regocijéis porque los demonios se sujeten, sino que vuestros nombres estén escritos ¿en dónde? En el cielo. O sea, vemos que Dios quería esto. Entonces, en Filipenses capítulo 4, versículo 3 nos habla de la siguiente manera. En Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4, 3 nos dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. En Daniel capítulo 12, versículo 1 nos habla también de este libro. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo y angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que en los que son salvos son los que están escritos en el libro de la vida. Ese libro se llama el libro de ¿qué? De la vida. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 17 nos habla de la siguiente manera. En Apocalipsis 21, versículo 27, perdón. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿quiénes quedarán por fuera? Los que hacen mentira y los que cometen pecado y no se arrepienten de él. Dice aquí muy claramente que no entrará en ella cosa inmunda, o sea, que comete pecado, o que haga abominación, que también es pecado, y mentira. O sea, los mentirosos no entrarán en el ¿dónde? En el reino de los cielos. Ni están escritos, ni quedarán escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo hay un registro en el cielo? Hay un registro que se llama el libro de la ¿qué? De la vida. Estos libros son literales. Entonces vamos a mirar algo aquí también. Entonces, los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. ¿De quiénes? Porque el juicio comienza por la casa de Dios, por los que alguna vez hemos aceptado a Cristo y por los que alguna vez hemos confesado los pecados y nos hemos arrepentido y decimos que nos hemos apartado de él. Entonces, sobre estos actos será que, o sea, la salvación no es por obras, pero nuestros actos están siendo juzgados delante de ¿quién? De Dios. Por ejemplo, yo soy cristiano y digo ser cristiano, pero si no ando conforme a un cristiano, todo eso se me está siendo juzgado en el cielo. Entonces, dice aquí muy claramente, el profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, lo leímos. San Juan describe la misma escena en el Apocalipsis y agrega, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Mire que está hablando que el juicio comienza por la casa de Dios, o sea, por los que algunos que dicen que hemos prestado un servicio al cielo, en el servicio de Dios. Entonces dice Jesús, le digo a los 70 que no se gozaran de que estuvieran, que los demonios se sujetaran, sino que estuviera su nombre escrito en el libro. Y San Pablo habla a sus fieles compañeros de trabajo diciendo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios estará siendo librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vamos a ver que delante de Dios también hay otro libro.
Entonces vemos claramente que esto nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, en Malaquías capítulo 3, versículo 16, Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, versículo 16, nos dice de la siguiente manera. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron con cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces vemos que en el libro, en el cielo, hay un registro de un libro que se llama el libro de las memorias. En Nehemías capítulo 13, versículo Nehemías capítulo 13, 14 nos dice de la siguiente manera. Nehemías 13, 14. Nehemías capítulo 13, versículo 14 nos dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en el servicio. Y en Salmos 56, 8 nos dice de la siguiente manera. Salmos 56, 8 nos dice de la siguiente manera. 56. Mi huidas tú has contado por mis lágrimas en tu redoma. ¿No está ella en tu libro? Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres, y vemos el libro de las memorias, entonces dice, delante de Dios está escrito un libro de memorias, en el cual quedan reconsignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. Este acto se refiere a Nehemías cuando dice, acuérdate de mí, oh Dios, y no borres mis obras piadosas que he hecho por causa de mi Dios. En el libro de memorias de todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida. Miremos que nosotros tenemos que resistir el pecado, todo pecado vencido. O sea, nosotros debemos de confesar el pecado y vencerlo, no dejarnos arrastrar por el pecado. Toda palabra de tierna compasión está fielmente consignado, apuntado también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. El salmista dice, tú cuentas los pasos de mi vida errante por mis lágrimas en tu redoma, no está en tu libro. Entonces vemos que en el cielo está escrito un libro de ¿qué? De memoria, donde están todo acto de los cuales yo haya confesado y me haya apartado. Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, pero el que confiesa sus pecados y sigue pecando, este no alcanzará misericordia y podrá ser borrado del libro de la vida. Porque muchas veces decimos que no podemos vencer el pecado. Si no podemos vencer el pecado, entonces, ¿cómo vamos a quedar registrados en el libro? Por eso dice que el juicio comienza por la casa de Dios, por los que alguna vez confesaron sus pecados y estuvieron en el servicio de ¿quién? De Dios. O sea, los que hemos aceptado a Cristo en el santuario celestial. Y por eso hoy este mensaje se está dando porque todas y cada una de las personas debieron de arrepentirse y convertirse verdaderamente al Señor. Entonces, hay además un registro de pecados, que esto lo vamos a encontrar en Eclesiastés 12, 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Esto está después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces vemos claramente que hay un registro de pecado, sea bueno o sea malo. Hay un registro. ¿En el qué? En el cielo. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 12, 36 al 37. Mateo capítulo 12, 36 al 37 dice de la siguiente manera.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos o lo que hablamos. Entonces vemos que es nuestros actos los que van a ser juzgados. Nosotros no somos salvos por obras, pero nuestras obras están siendo juzgadas en el juicio que está haciendo Cristo, en el cielo. Estos pecados que están siendo confesados y que verdaderamente nos apartamos, pero si no, pues no nos apartamos verdaderamente del pecado, no vamos a poder ser ¿qué? Salvos. Por eso es importante este estudio de este tema. Entonces, Santiago capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5 nos dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Entonces vemos que el juicio se está haciendo allá. Yo no puedo condenar a nadie, pero sí debemos de decir la verdad de lo que se está haciendo o que lo que está haciendo Cristo en el lugar santísimo. Y si nosotros sí estamos haciendo lo que es correcto y si verdaderamente hemos comenzado el pecado y nos hemos apartado, pues quedaremos escritos en el libro, pero si no, no vamos a poder quedar escritos. Y entonces dice la palabra del Señor muy claramente en Isaías 65, 6 y 7. Miremos lo que dice Isaías 65, 6 y 7. Isaías 65, 6 y 7 nos dice de la siguiente manera: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, justamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra. ¿Qué es lo que Dios está midiendo ahí arriba en el cielo? Las obras, o sea, los actos, lo que nosotros hacemos. Antigua en su seno. Entonces vemos claramente que Dios no somos salvos por obras, pero estamos siendo juzgados por lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Y el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, dice, ¿quiénes están llevando estos registros? ¿Quiénes están llevando estos registros? Tenemos que preguntarle también a la palabra, ¿quiénes son? Entonces, en Mateo capítulo 18, versículo 10, nos habla de lo siguiente. En Mateo capítulo 18, versículo 10, nos habla de lo siguiente. Vamos a mirar. 18:10 de Mateo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo esto. Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Y mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Yo decía, pero ¿cómo que los ángeles ven el rostro todos los días? ¿Qué pasa? Cuando usted y yo cometemos un acto bueno o un acto malo, los que decimos ser hijos de Dios, porque todos decimos que somos hijos de Dios, entonces todos los pecados y todas las cosas van siendo registradas ¿en dónde? En el cielo. Todo acto bueno o todo acto malo. Entonces, ¿quién lleva el registro? Los ángeles. Miremos claramente. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos habla de lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1 nos dice la siguiente. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que no debemos de despojarnos? De todo peso y de qué? Y de pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, que tenemos una nube de testigos. ¿Quiénes son? Los otros mundos, los ángeles que pasaron con el Padre y que están en el lugar santísimo. Y los ángeles están llevando el registro. Y están el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que está convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres.
Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y podrá de manifiesto los propósitos del corazón. Las obras de cada uno pasan bajo la mirada de Dios y registradas e imputadas ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las omisiones de reconvenciones divinas desapreciadas, los momentos perdidos, la oportunidad desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Entonces vemos que muchas veces decimos, no, eso no nos importa cómo nos mire la gente. Nosotros somos cartas leídas. O que no le demos importancia a la gente. O sea, nosotros como cristianos debemos dar buen testimonio y debemos de llevar una vida verdaderamente correcta como un cristiano. Y todo acto será registrado, dice que está siendo anotado por el ángel registrador. O sea, el ángel está subiendo al cielo registrando todo acto de cada uno de los que estamos en este mundo y que decimos que somos hijos de Dios y hemos entrado en el servicio de Dios, adventistas del séptimo día. Esto también es para nosotros y más para nosotros, que decimos que no somos capaces de vencer el pecado y que vamos a pecar hasta el fin. No queramos eso, hermanos. Si no vencemos el pecado, tenemos consecuencias, porque todo eso va quedando registrado ¿en el qué? En el cielo. Entonces, hay otra pregunta. ¿Con qué código seremos juzgados? ¿Con qué código seremos juzgados? Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. 11-19. Dice de la siguiente manera. En 11, capítulo 19 nos dice de la siguiente manera. Nos dice de la siguiente manera. 11-19 dice. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el cielo. Y el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y grande granizo. Entonces vemos que Juan vio el arca de Dios en el cielo. ¿Qué contenía el arca? ¿La ley de quién? De Dios. En Eclesiastés 12, 13 y 14 nos dice de la siguiente manera. Eclesiastés, capítulo 12, 13 y 14. Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12, 13 y 14 nos dice. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, el deber de todo hombre es temer a Dios y guardar sus ¿qué? Sus mandamientos. Uno del mensaje del primer ángel es: teme a Dios. El temer a Dios es guardar sus ¿qué? Sus mandamientos. El temor no es de miedo, esconderse en una mesa y decir, uy, qué Dios tan arbitrario y que nos va a... No. El temor a Dios es obediencia, es sabiduría, es inteligencia y es guardar la ley de quién? De Dios. Ese es el verdadero temor del verdadero Hijo de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 9 al 12 nos dice de la siguiente manera. En Santiago capítulo 2, 9 nos dice de la siguiente manera. En Santiago capítulo 2, versículo 9 al 12 dice: pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, está hablando de los mandamientos. Miremos que está hablando de los mandamientos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora,
el que Dios escribió los 10 mandamientos que están escritos y que están guardados en el arca, aún en el reino de los cielos, allá donde está haciendo el juicio Dios en el lugar santísimo por el reino que está estableciendo con los seres humanos aquí en la tierra. Entonces vemos que allá está la ley de Dios. Entonces el que dijo, no matarás, también dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo declaró santo. Entonces, si yo no guardo el sábado, si yo quebranto el sábado, entonces, ¿qué estoy siendo? Transgresor de la ley. Entonces, ¿podré ir al reino de los cielos un transgresor de la ley? No, porque la palabra dice, entonces dice, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados, o sea, un juicio. Eso es lo que está haciendo Cristo, ¿en dónde? En el cielo. Está juzgando nuestros actos, nuestras obras, por la ley de la libertad. O sea, la ley no es como muchos lo presentan, como una cuestión, un yugo, esclavitud. La ley, el que guarda la ley es libre, lo liberta. La ley es un cerco que Dios puso para protegernos horizontal y verticalmente, para que no adoremos dioses o no hagamos cosas, esculturas, imágenes, o no adoremos dioses ajenos delante de Dios. Y amemos a nuestro prójimo y no cometamos ningún pecado contra nuestro prójimo. Es un cerco. Y todo aquel que guarda la ley es libre. Es la ley de la libertad. O sea, la ley nos hace libres. O sea, los 10 mandamientos nos hacen libres. No es como muchos dicen que no se puede obedecer el sábado porque es una esclavitud. No. El sábado nos hace libres. Nos hace personas libres. No cometer adulterio me hace libre. No robar me hace libre. No tener imágenes me hace libre. Todo esto, la ley es la ley de la libertad. Nos hace libres, no esclavos. Nos hace libres para Dios, para adorarlo y amarlo y respetarlo y respetar a nuestro prójimo. Toda persona que guarda los 10 mandamientos respeta a todo mundo y vive una vida diferente. Entonces, el código por cual estamos siendo juzgados es por la ley de Dios. Entendamos bien esto, mis queridos amigos, familiares y amigos que me escuchan, y también Iglesia Adventista del Séptimo Día. No somos salvos por obras, pero estamos siendo juzgados por nuestras obras. Entonces, muy claramente lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el juez? Vamos a mirar en San Juan, capítulo 5, versículo 22, 5:22 de San Juan dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Entonces, ¿quién es el juez? Jesús. Jesús es el juez. Miremos qué más es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en el cielo es el juez. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, y esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué es Jesús? Nuestro abogado, ¿ante quién? Ante el Padre. ¿Qué más es Jesús? En el cielo. En Hebreos 9:24. Miremos lo que nos dice. Hebreos 9:24. Hebreos capítulo 9, versículo 24 nos dice de la siguiente manera. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. Y 26 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que ¿quién? Que los cielos. Entonces, ¿qué es Cristo también en el cielo? El sacerdote. Jesús es el juez, es el abogado y es el sacerdote. Y está intercediendo por nosotros ante nuestro Padre.
En los tribunales terrenales hay un juez, un fiscal y un abogado. ¿Qué nos está acusando delante de Dios? Nuestros actos. Y el enemigo no está literalmente en el cielo, pero él hace que el hombre peque o influye en la mente. No lo obliga, porque el diablo no puede obligar a nada, pero lo influye y lo insemina en la mente para que peque, para después burlarse de Cristo y decir: miren a ese que llama a usted, que él dice que es su padre y que usted es su hijo, y que ha aceptado el Cristo, y mírelo cómo está en adulterio, en fornicación, mírelo cómo está predicando un mensaje que no debe predicar, está haciendo lo que yo le digo, como lo leíamos en la página 472 de Testimonio para los Ministros, que Satanás está nublando la mente de los líderes de la iglesia adventista del séptimo día para que no prediquen estos mensajes, y no los dejan predicar. Entonces vemos claramente que están cumpliendo la visión que Elena G. White vio, de que iba a influir en la iglesia para que estos temas no se predicaran. Pero gloria al Señor que por acá se puede predicar, pero ojalá estos temas se predicaran en los sermones, en la iglesia adventista, en el culto del sábado, en mediodía, cuando la gente asiste a la iglesia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice esto. Entonces, el código por el cual vamos a ser juzgados es por la ley, por los mandamientos. Entonces, los que en el juicio serán tenidos dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Entonces, estamos siendo juzgados ¿por la qué? Por la ley. Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, es a saber, a Jesucristo. Porque no entró Cristo en el lugar santo, hecho de manos, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder. ¿Por qué? Por ellos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice esto. Entonces, dice aquí muy claramente: a medida que los libros se abren. En Apocalipsis capítulo 20 hay un registro que a mí me dejaba aterrado. Yo decía: ¿pero cómo? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Yo le dije: ¿pero cómo los muertos van a estar delante de Dios en el cielo? Si al cielo no van a ir muertos, sino vivos. Y otra palabra que yo no podía entender era Hebreos 9:27, que nos dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces yo decía: ¿pero cómo es que estos personajes van a estar en el cielo? ¿Cómo es que estos personajes van a estar en el cielo? Entonces, en Éxodo 32:33 nos dice de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 32 y 33 nos dice de la siguiente manera: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces comprendí que en el cielo habían unos libros. Y Moisés le dijo: vea, si no perdona a este pueblo, bórreme del libro de la vida. Entonces él le dijo: al que pecare contra mí, a ese borraré. O sea que él estaba hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el que estaba pecando, el que hizo un becerro, y era el que había hecho enojar a Dios ya 10 veces en el desierto. Es el pueblo de Dios el que está siendo juzgado en el cielo. Es nosotros que decimos que somos hijos de Dios. Entonces miramos lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Ezequiel 18:4 dice de la siguiente manera. Ezequiel 18:4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 nos dice de la siguiente manera.
en Ezequiel 18:4. Nos dice de la siguiente manera: he aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre así como la del Hijo son mías. El alma que pecare, ¿esta qué? Morirá. En Isaías 43:25 nos dice de la siguiente manera: Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el que borra las rebeliones? O sea, ¿qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo? Borrando los pecados. Entonces, ¿por quién comenzó el juicio? Esto es lo que estamos investigando. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 nos habla de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces podemos ser borrados del libro de la vida. Muchas personas dicen que con el solo bautismo y que con solo tener el nombre registrado en la iglesia ya están escritos en el libro de la vida. Tenemos que vivir una vida de santidad. Así como el pueblo de Israel se reunía y estaba afligido y estaba arrepentido, porque cuando saliera el sacerdote de allá, si alguno no estaba arrepentido, sería cortado de su pueblo. Así mismo, cuando Cristo salga, si los que hemos profesado ser hijos de Dios en el día de la expiación y no somos contados verdaderamente arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos no es para nosotros. Es para los convertidos, arrepentidos y convertidos, para los que hayan nacido del agua y del espíritu. Eso después también lo podemos explicar más a fondo, más a fondo. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 10, 32 y 33. Mateo capítulo 10, 32 y 33 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 10, 32 y 33 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 10, 32 y 33 nos dice de la siguiente manera. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en donde, en los cielos. O sea que tenemos peligro de que seamos ¿qué? Borrados del libro de la vida. Entonces, ¿por quién comenzó el juicio? Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios, los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Entonces, ¿por quién comenzó el juicio? Cuando Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo. Desde los primeros, ¿desde a dónde? Desde Adán. Entonces, el juicio comenzó por los muertos. ¿Y cómo fueron registrados, cómo fueron investigados los nombres de cada uno? Por los registros que hay en ¿dónde? En el cielo. Por eso dice que los muertos estuvieron en pie ante el tribunal ¿de quién? De Cristo, en el cielo. Porque allá están esos registros. Y entonces comenzó por el juicio, ¿por quiénes? Por los que habían vivido desde Adán y por todas las generaciones sucesivas. Entonces, en Génesis capítulo 2:25 vemos que la gracia se estableció ¿desde dónde? Desde el Edén, porque muchas personas dicen que la gracia vino a ser con Cristo. Claro, Cristo vino y cumplió ese plan de salvación. Por eso es importante entender ese plan de salvación. Cristo hizo ese plan de salvación antes de la creación de este mundo, porque Dios sabía que iba a haber pecado. Después explicamos más bien todo esto. Pero vemos claramente, y en Génesis capítulo 2, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. En Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no sé qué, y no se avergonzaban. ¿Cómo estaban Adán y Eva? Desnudos. Pero ¿qué pasó cuando hubo pecado? Dice la palabra en Génesis capítulo 3, 21 al 24, dice:
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los envió y dijo a Dios, he aquí el hombre es uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Dios sacó al hombre del Edén. ¿Y cómo lo sacó? Vestidos de túnicas de pieles. ¿Cómo estaban vestidos ellos? Con hojas de higuera. Pero Dios los vistió con túnicas. O sea, que murieron en el paraíso antes de ser sacado el hombre a la tierra, aquí. Murieron dos corderos. Murió uno por Eva y otro por Adán. Porque Adán pecó. Murió el cordero. El cordero. El pecado entró ¿por quién? Por el hombre. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera habido pecado en la tierra. Pero el hombre pecó. Entonces hubo la muerte ¿de quién? Del cordero, y ellos dos fueron vestidos con túnicas de pieles para poder hacer una túnica. que tenía que haber? Muerte. Entonces la gracia fue instituida ¿desde dónde? Desde el Edén. Y en los sacrificios, aunque se muestre desde Levíticos desde Levíticos y desde el Éxodo, que fue que Dios le dijo que hagan un santuario, los sacrificios existieron desde que el pecado existió y desde que se desobedeció la ley de Dios en el huerto del Edén. Y lo podemos comprobar. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 3 y 5. 4, 3 y 5 dice: y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, versículo 4, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos que Caín llevó de una ofrenda, pero ¿qué seguía Dios por el pecado? Sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Caín llevó de las mejores frutas, pero lo que Dios pedía era un cordero. Y eso fue lo que sacrificó ¿quién? Abel. Y Abel fue gratificado por esa ofrenda, porque obedeció ¿a quién? A Dios. Hoy en día quiere todo el mundo vivir una vida cristiana, pero de acuerdo a sus dictámenes, a lo que él quiere. Y viva hermano usted como quiera, y viva hermano usted como quiera, y así será salvo. Eso es falso. Porque aquí vemos que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Dios no se agrada de un cristiano hipócrita, sino de un cristiano verdadero. Por eso, Dios nos manda este mensaje, para que vivamos un cristianismo verdadero. El juicio comienza por la casa de Dios, porque el juicio de los impíos será en otro tiempo. Y vamos a mirar, por eso hay 3 etapas de juicio. Juicio investigador, y estamos en ese juicio. Juicio de comprobación y juicio ejecutivo. Y vamos a estudiar todo eso. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, muy claramente. Entonces, ¿dónde sacrificaban ellos? Al frente del huerto del Edén. Vemos también en Génesis 8:20 a este hombre que salió del arca, a Noé. En Génesis capítulo 8, versículo 20 nos dice de la siguiente manera: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. O sea, Abraham también hizo ¿qué? Holocausto. Y en Abraham nos habla de Isaac. En Génesis nos habla del sacrificio de Isaac. Nos habla del sacrificio de ¿qué? De Isaac, de Abraham. También vemos que en él se vio ¿qué? Esto que nos dice la palabra del Señor. Entonces, dice que ese hijo era el cumplimiento de la promesa. También, entonces los sacrificios se hicieron.
desde antes. Entonces dice que comenzó el juicio por los ¿qué? Por los muertos. Entonces, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados, otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no se haya sido perdonado, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de una de sus buenas obras serán borradas de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré del libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, toda la justicia que hizo no vendrá a memoria. Ezequiel 18:4. Entonces vemos claramente Ezequiel y Éxodo 32:33. Y también nos habla a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha escrito el perdón frente a sus nombres en el libro del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios. ¿Con qué debe estar el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? La ley de Dios. Y los que verdaderamente son cristianos deben estar en armonía con la ley de ¿quién? De Dios. O sea, guardando la ley de Dios. Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Qué hermoso es esto. Entonces dice: en el tiempo se le ha añadido para el juicio. Al fin de los 2300 días de 1844 empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. ¿Qué está haciendo Cristo? Borrando los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por el riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben de ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según su obra. Tanto los vivos como los que los muertos, los que algún día han verdaderamente profesado ser hijos de Dios y que se han arrepentido y que han dicho y que dicen públicamente que son hijos de ¿quién? De Dios, y que en una iglesia hacen esto. Entonces dice aquí: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados. Ojo con esto, miremos lo que nos está diciendo la palabra del Señor: que los pecados que no hayan sido confesados y no se hayan apartado no serán ¿qué? Perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testigos contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado. Y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado o cubierto para un padre, una madre, una esposa, o para los hijos o los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrán tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. O sea, nosotros somos muy buenos para mirar cuando vamos a cometer el pecado. Si no me está viendo la esposa, si no me está viendo el esposo, si no me está viendo los hijos, si no me está viendo el pastor, si no me está viendo el anciano, si no me está viendo un hermano de la iglesia. Estamos mirando horizontalmente y miramos horizontalmente para echarle mano, para robar, y decimos: nadie nos ¿qué? Nos vio. Pero tenemos a los ángeles y a Dios y al Espíritu Santo, que es al cual tenemos que darle cuenta. O sea, tenemos que mirar verticalmente. O sea, antes de cometer un pecado, antes de hacer las cosas, miremos verticalmente, porque el que tenemos que darle cuenta y el que murió en la cruz por tus pecados y por los míos, no fueron los seres humanos de aquí de la tierra. Fue Cristo mismo, fue Dios mismo que se hizo carne para venir a morir por tus pecados y por los míos. Entonces, Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. Su caudal de apuntes cada día que transcurre lleva consigo un caudal de apuntes para los libros del cielo.
Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día, sin quien nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más asertivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino, para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejar de testificar en nuestro favor o contra nosotros. Nosotros podemos olvidar el pecado, podemos no confesar el pecado, pero eso queda allá. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, tenemos que confesar el pecado y apartarnos de ello. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, pero el que vive en el pecado no lo podrá alcanzar. Entonces dice la palabra del Señor: así también está el carácter fielmente delineado de los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio. Cuántas palabras de las que pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar, cuántos actos no se dejarían de realizar. Entonces vemos claramente, mis queridos amigos y hermanos, que todo esto está siendo registrado en los libros del cielo. En la Biblia nos habla, entonces, cuando Cristo nos habla del macho cabrio, que lo estudiamos en el tema pasado, que era uno por Azazel y otro por Dios. El que era por Dios era llevado al sacrificio. Entonces, Cristo cumplió ese sacrificio por el macho cabrio, que era por Jehová. Por el macho cabrio por Azazel tenía que salir Aarón a confesar ¿qué? Su pecado. Un día se va a terminar el tiempo de gracia. El juicio por los vivos nadie sabe cuándo va a ser. Pero todo acto será tanto de los vivos como de los que murieron. Entonces, toda persona que muere en vez de 1844, en el registro queda ya listo en el cielo y se está haciendo este juicio. No es que Cristo va a venir a hacer un juicio, sino que ya lo está haciendo. Tengamos en cuenta esto, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Por eso este canal se llama Canal Adventista Sana Doctrina y está predicando la sana doctrina. Entonces, cuando Aarón salía, confesaba el pecado del animal, dice. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para salvar a los que lo esperan, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrio emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrio emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada, como lo dice Levítico 16:22. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitante, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Entonces, mis queridos amigos y hermanos y familiares que me escuchan, esto es lo que está haciendo Cristo, y cuando Cristo salga del lugar santísimo, que ya vamos a estudiar también este otro tema que sigue, acerca del juicio en el cual de comprobación y el juicio ejecutivo, entonces ahí vamos a continuar sabiendo qué es lo que Cristo está haciendo. Cristo, cuando salga del santuario, cuando salga de allá, pondrá los manos también, o le pondrá el pecado ¿sobre quién? Sobre Satanás. Por eso es que Satanás no quiere que los hijos que están en todas las iglesias y los hijos del Israel espiritual nos arrepintamos, porque él no quiere que ninguno se arrepienta, ni acepte a Cristo, porque los pecados que hemos cometido, esos pecados arrepentidos y confesados, y esos pecados que no los volvamos a cometer y que tengamos plena conciencia y que nos apartemos totalmente, serán cargados sobre quién, Satanás. Por eso Satanás no quiere que tú y yo nos salvemos, pero Cristo quiere que tú te salves. Mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, suscríbete al canal, dale un like si te ha gustado este tema, compártelo,
hermano adventista, amigo, comparte estos temas que son importantes para la salvación del hombre, para la salvación de la humanidad, para la salvación tuya, de tus familiares, de tus amigos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este desarrollo de tema que nos has dado en este maravilloso día. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que bendigas a los que van a escuchar este tema con toda bendición espiritual. Bendícelos, Señor. Oro por los que están enfermos para que tú les recuperes su salud. Oro por los que están sin empleo para que tú les des empleo. Oro por las cirugías que están por ahí todavía pendientes para que tú, Señor, toques, Señor, a estas entidades y que puedan, Señor, Padre misericordioso, darle ese privilegio de que las personas recuperen su salud. Oro por los médicos para que verdaderamente den la medicina que se debe de dar y que ellos se comprometieron a dar, a sanar y a dar salud a las personas, Padre misericordioso. Obra en ellos para que no tengan que dar cuenta de una mala obra, Padre misericordioso, sino que den cuenta de que verdaderamente lucharon por la salud de las personas. Bendícenos, Padre misericordioso, con tu Espíritu Santo y derrama tu Espíritu Santo en tu iglesia para que nos transformes y verdaderamente seamos cristianos. Bendícenos y perdona todos nuestros pecados y faltas porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.